Persistencia del ángel. Lugares comunes en la vida de Claudio Cruz. Un relato de César Augusto Zapata. Va a la cama con tacos y en cueros. Pasa la lengua a la órbita de su boca. Abre el mundo de sus piernas. Acelera en el despegue. Hunde dedos en el centro de las aguas. Frota y se inunda y tiemblan para siempre. Procaz la risa, sus nalgas. Con el anverso del día sobre un mantelito a cuadros hay una lágrima, un nombre escrito con pintalabios y un corazón roto, porque en cada cuerpo hay una verdad y una mentira. Saber dónde se revela cada una es una dificilísima tarea de exploración más allá del tacto, que casi nadie va a buscar en un bar. Por eso, el cuero se queda en la mentira y solo a veces dibuja su verdad. La oculta haciéndola tan evidente que nadie puede creerla. La vida de un cuero es una escritura, es una espera. 1. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Abre. Un hombre en una habitación en penumbra, sentado frente a una ventana, la ventana abierta, la habitación está en desorden. El único mirador es el cementerio con sus efigies a las que la sombra de la tarde parece insuflarles vida y uno tiene la sensación de que van a saltar la tapia en algún momento. La cuartería con hileras de puertas, maderas con pinturas desconchadas, niños ventrudos y señoras que calientan el almuerzo de maridos obreros que asomarán su cansancio y mal humor por el patio en cualquier momento. Claroscuros y palpos. ¿Cuándo empezó a difuminarse el inicio? ¿En qué momento los contornos borrosos marcaron el principio de este fin? ¿A qué hora de cuál día empezaron los cuerpos su deformación? Claudio, así se llama el hombre, mira por la ventana e ignora los cambios del amarillo hacia un verde pálido, la desaparición del añil en unos grises manchones en las paredes, el cambio lento de los rojos perdiéndose en ocres y terrosos muros de piedra vieja. La tarde avanza devorándolo todo con su aturdimiento, pero entre él y las cosas hay una nube más extensa y grave, una cortina translúcida que convierte fantasmales toda forma. Cada día un detalle menos, una distancia borrosa y una inscripción indescifrable. Camino hacia la ceguera, lento e irreversible. Desvanecimiento. Desde disolvencia. El mismo hombre levantándose envuelto en una neblina inusitada. Vuelve a su ángulo en la ventana, desde el fondo de la habitación, en contrapicado y sesgo obtuso hacia la acera, se distingue una presencia imprecisa y perenne.
Un día en que la mañana clarísima parecía un crepúsculo, Claudio Cruz se incorporó desorientado y tuvo que recurrir a los sonidos típicos de las horas tempranas para saber que se había tardado. Todo estaba por hacerse y en agenda. Era jueves. Un remoto foco parpadeaba con la luz lechosa e insuficiente desde un fondo que podría ser el vacío o el cielo raso. Los días jueves se cerraban sobre sí mismos. Todo empezaba a girar hasta trastocar el orden. Entonces Claudio no sabía si las palabras eran las cosas o las cosas y las personas eran evanescentes pensamientos que adornaban un escenario mítico. Al calendario marcaba 23 de abril. Miró con incertidumbre el ave que se posaba en la rama del árbol. En la pared próxima a su cama, el nombre de mujer, las siempre cotidianas brumas y el descubrir que viajaba hacia un mundo inexistente. Hasta su propio cuerpo le devolvía con dificultad desde el espejo fragmentos imposibles de asumir como un yo. Él, que siempre dio tiempo al cuerpo, acicalándose con dedicación casi femenina y haciendo esperar a mujeres y amigas hasta que se convencía de ser el mejor peinado y vestido. Apenas si se anudaba con dificultad la misma corbata tomada al azar y se pasaba la mano por el cabello lacio que caía sin cuidado sobre la frente negra. Desde que tomó conciencia de su progresivo viaje a las sombras, empezó por elaborar un plan para habitar un mundo de sonidos y tacto. Se sentaba por las tardes en el patio, cerraba los ojos y concentrándose, trataba de distinguir entre el agua que en pequeñas gotas humedecía los dinteles y el aleteo de la paloma que estercolaba la lluvia. Entre el fino paso de mujer evadiendo el desorden de la casa y el desplazamiento medido de la gata que compartía con él las noches sin luz más oscuras cada vez. Ella, mujer de fino paso, llevaba 10 años visitando todos los jueves en la mañana a Claudio. Nada podía ser más importante. Un jueves murió su amiga de infancia, comida para una extraña enfermedad que infectaba primero la sangre para luego invadir todo el cuerpo, el alma y la vida pública del enfermo, que en vida recibió visita diaria, menos los jueves, ni siquiera el de su muerte. Esos días eran para Claudio y nadie más. Para verlo a él, por una razón que solo tenía sentido entre dos, que se conocieron un día jueves, se tomaron de la mano y caminaron por el parque como viejos amigos sin decir nada. Él la llevó a su casa y estuvieron hasta la siguiente madrugada sin tocarse y sin dejar de mirarse, como buscando una explicación a tantas dolencias. Desde entonces, en su soledad de días, mirando por la ventana, fijando los ojos hacia las sombras de la vieja verja, Claudio ha construido su teatro para esperar a Dora. Por enésima vez
se encontraba en trance tratando de descifrar las voces de un mundo sin imágenes. Sintió que ella se detenía ante él sin perturbarlo y lo miraba con la tristeza con que acostumbraban a mirar sus ojos marrones. Pensaba en retirarse y dejarlo en sus meditaciones, pero él la nombró, la imaginó volteándose a verlo desde su desolación redonda. Sonrió. Ibas a dejarme un jueves sin ti, dice, buscando a tientas una mano. No, responde para sí. Camina hacia la sala y a su paso va recogiendo cosas olvidadas de la noche anterior: zapatos, libros, cubiertos, llaves, pedazos de sueños. Tropieza con indiferencia fingida y volvió a oír la voz: aquí está la silla, allá quedó tu caja de discos, por allá la lamparita. No tienes que recordarme las oscuridades con que vivo, dijo en voz baja, que solo sus fantasmas le escuchaban. Aunque hacía tiempo que había abandonado la universidad, los vecinos de la cuartería La Cochera respondían cuando alguien preguntaba por sus días de encierro y monólogo: el universitario no tiene cura. Dejar sus estudios había tenido al menos dos excusas válidas. La primera, el diagnóstico de ceguera progresiva congénita no especifica. La primera, el diagnóstico de ceguera progresiva congénita no específica. Esa fatal poesía de los médicos cuando no saben de origen del mal. La segunda es la más convincente, una emergencia de eso que algunos psiquiatras llaman diálogo con la sombra, es decir, la revelación de un deseo inconsciente que brota como metástasis y nos vuelca la conducta cotidiana. Es como ir por una avenida sin baches, repentinamente dar un giro, cambiar de dirección sin que nada impidiera seguir por la ruta inicial. Unas ganas irrefrenables de explicarnos a nosotros mismos el desvarío, locura de las dudas, que lo obliga a repetir sus rituales y sus escenarios. Claudio descubrió un gusto por la calle, una compulsión a la vulgaridad, unos sueños por ser rey de la costra y la postilla, que lo tiró de bruces al lodo y al lupanar. Como en la calle hay que rebautizarse, amaneciendo de cuneta en cuneta, convirtió el adjetivo que lo prestigiaba en el patio en seudónimo de la culería. El universitario. Pero por más que se revolcaba, seguía insatisfecho. El objeto que buscaba se alejaba en las brumas de su propia pesadumbre. Había eso que llamaba tristeza esencial. Así que algarazas, fiestas y borracheras eran la máscara que horadaba aún más el alma. Por eso, al final, preservó la imagen de Dora, los símbolos que la hacían ser ella, para tener en donde colocar su debilidad. Dora, o su fantasma, asumió la ceguera de Claudio con naturalidad, aceptó sus delirios venéreos, sus experimentos orgiásticos y
la noche de la puñalada. Cada jueves atravesaba la sala hasta el sofá. Evadían el mismo desorden. Se decían, o parecía que se decían, las mismas cosas. Claudio adoraba esa manera de aceptarlo sin reproches y ese pisar de gata que no permite ruido. Era una especie de ausente compañía que le daba una especial condición para encontrar soluciones a las más inusitadas situaciones, muchas de ellas creadas por las alucinaciones que gozaba. Saber qué hacer en un momento preciso, como el día en que mamá empezó a perder aire y el corazón latía muy aprisa. Era la mano de ella la que guiaba las mías, ayudándola a morir. Eso es algo cuando nada puede hacerse. Desde que empezó a ver negruras, dedicaba más tiempo a su práctica de identificar objetos. Por las noches, con las luces apagadas, rozaba las paredes, las sábanas, la mesita, los cuadros, las botellas dispuestas en la cómoda. Hurgaba maletas y gavetas para leer con el tacto las formas, los contornos y hasta los colores con que cada día iba perdiendo el mundo. Así supo que se equivocaban los críticos y pintores al llamar al rojo color caliente. Es frío, estoy seguro. Por tanto, el infierno es un eterno invierno. A la progresiva pérdida de la visión le seguía una también creciente habilidad con las manos y los oídos, una capacidad para hablar consigo mismo y una inusitada relación con los objetos. Aprendió que el mar, regresando a las arenas, produce una canción casi imperceptible y que la piel de las frutas es dulce al tacto. Aprendió a oír los latidos del corazón y a pensarse por dentro, a tocar los colores del crepúsculo y a caminar por las letras de los boleros. Toda forma encierra otra que no percibimos hasta que nos quedamos ciegos, viendo el mundo con los oídos y la piel. Tropezaba con los bultos que para su escasa visión eran iguales, sin proponérselo de manera consciente. En lo más íntimo sabía que podía evadirlos, pues conocía la casa y su desorden, pero no quería negarse a la mano suave de Dora, que imaginaba conduciéndolo por los espacios libres, dando saltitos juntos para esquivar latas vacías, rozándola a veces con la yema de un dedo que se tardaba en los lugares más turgentes y luego huía y se desplegaba como si antes arrastrarse por sales y humores, haciéndola multirreal, ubicua, omnipresente. Era más ciego al lado de ella, por lo menos hasta que llegaban al sofá y sentados empezaban a mirar fijo, sin tocar ni hablar. Era como conocerse de una manera oculta, decirse algo indescifrable para el resto de los mortales, saberse loco y haberse encontrado el uno frente a nadie, como bajo aquel árbol, el día que no paraba de llover en el parque hace 10 años, y sonríe y asiente con la cabeza sumergido en un diálogo interno, gesticula
y muda de posición. Uno no sabe si tal vez una vocecita secreta susurra en la cercanía o si de verdad tiene el poder de comunicar sus pensamientos, viajando tan rápido que nadie puede verlos. Oyó voces demasiado ligadas al dolor y la tragedia para vivir con ellas en la conciencia. Eran palabras o el maullido de la gata que salta al mueble y se frota contra su mano. Se te olvida que hoy es 23 de abril. Tú ya sabes que he olvidado los últimos 23 de abril. En este cambiaremos las cosas. Vamos a visitar a tu hermano. En este cambiaremos las cosas. Vamos a visitar a tu hermano. Viscos en la penumbra. La voz de Dora, sentenciosa. Al menos eso creía Claudio. Cerró los ojos y sintió una fuerza que lo levantó del sofá casi de un tirón y salió marcando cuidadosamente el paso para pisar en las huellas de su raptora. Sentía como si caminara sobre la colcha de un sofá y luego otro y otro, como en aquel viejo cuento de Julio que habla de una ciudad llena de camas, donde el tipo que se hundía podría mantenerse a flote con su desvarío. Abrió los ojos y se vio en el cementerio, ese que siempre divisaba desde la ventana. Estaba clausurado desde el año anterior, así que solo era visitado por dolientes que ya habían curado de algún modo sus heridas. No veían carros fúnebres ni se escuchaba ningún llanto tras las cruces. Estaba limpio y ordenado como un barrio de callados habitantes que en alguna hora de la noche se levantaban para barrer las aceras, desaguar los caños y pulir las lápidas. Como todos los cementerios, tenía las puertas abiertas, esperando. Claudio sentía vértigo, como un niño mareado por el autobús. Venir aquí después de tanto tiempo, tratando de sepultar recuerdos, era un acto de exhumación. No recuerdo el sitio de su tumba. Trata de desalentar la sombra de Dora que lo apremia, pero la percibe caminando con pasos firmes. Yo ya vine antes y marqué el camino con hojas nuevas. ¿Que viniste? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo a su tiempo. Claudio seguía escuchando susurros provenientes de la sombra recortada por un rayo de luz que caía a través de las hojas del árbol. Se divisaba un arco pequeño que adornaba 3 rectángulos empotrados en una pared desencajada. Claudio leyó de manera borrosa: Edgardo Cruz, 23 de abril 1961. En uno de los rectángulos levantó la mirada como si buscara algo entre las nubes. El sol se esparcía por todo el campo. Veía menos que nunca. Estamos aquí para vencer los recuerdos. ¿Por qué hablaba tanto ese fantasma?, se preguntaba en momentos de lucidez. Fingía no escucharla mientras se quedaba pretendidamente conversando con el ángel sin pierna izquierda y la nariz comida, que persistía en mirar
con ojos de piedra compasiva hacia la verja que separaba el camposanto de la calle sur. Flashback. Edgardo llevó la peor parte del día de la pelea. Esperaron a Claudio afuera del bar. Aquellos hombres que se creyeron dueños del Margarita, la más bonita entre todas las putas. Le pidieron a Claudio que los ayudara a encender el vehículo pretendidamente dañado y allí mismo le dieron la puñalada que todavía duele en el costado. Él no gritó, ni sangró, ni hizo gesto alguno. Titubearon sus agresores, pero el más corpulento, que era el chulo de Margarita, se le encimó, empezó a patearle la boca hasta que salieron otros parroquianos a impedirle que lo matara. Los guapos volvieron al bar. Claudio llegó a la casa de su hermano escupiendo dientes. Edgardo se levantó y lo único que vio fue sangre propia en las paredes. Corrió enceguecido, fue al bar y ya no se supo más de él hasta el día siguiente. Por un encantamiento, la visión le empezó a mejorar. Advertía cómo los rayos de luz atravesaban las hojas del árbol que había crecido enraizado entre tumbas. Volvió a leer las inscripciones de las lápidas, deteniéndose en la que tenía un nombre de mujer. Algunos recuerdos, todavía confusos, tachaduras en la memoria, golpearon la cabeza desde dentro como una pedrada. Todo el paisaje desapareció. Cruces, tumbas, flores de metal, olor a cera derretida, vallas, silencio, portón de arquitrabe, ciudad, nada más. El rótulo era visible. Se vio a sí mismo jugando en un patio con flores, descubriendo bichos bajo la hierba. Vio el horizonte y más allá de una alambrada, un tesoro de esos que solo existen cuando somos niños. Extendió la pierna izquierda y trató de alcanzar una cajita metálica oxidada tirada sobre un montículo de tierra. Se vio herirse, vio una mujer llorar, consolarlo, pedir ayuda abrazarlo, desesperarse. Era la madre ante su tumba, luego de haberse negado por años a venir. Él también llora, pide consuelo y ayuda y le abraza, creyendo abrazar a Dora, a su propia lobreguez. Mamá soñó con que fuera un hombre de bien. Mamá hizo que Edgardo trabajara para que yo estudiara. Mamá está muerta y yo no soy lo que ella quiso. Mamá, perdóname. Vos. Ya hace tiempo del dolor por la madre. Claudio, no hay dolor comparable ni tiempo que lo redima. Vos. Pero estamos aquí para que te perdones por lo de Edgardo. Aceptar su muerte como también debes aceptar tu ceguera. Claudio, nada tienen que ver, ni tú ni yo lo sabemos. Desde niño se me dijo que perdería gradualmente la visión de afuera. No hay más visión que la de afuera. Y si la hay, no quiero saberlo. No ha querido hurgar dentro suyo desde que Edgardo, su único hermano, murió. Eso sería revelar su desdoblamiento.
dejar al descubierto sus estrategias para sobrevivir. La debilidad de su conciencia no podría soportar ciertos trasvases del afuera al adentro. Habrá recogido todos los fragmentos de su historia y construido con eso su fantasma de los jueves. Dora era toda la externalidad que podía soportar. Eso que él proyectaba contra las paredes, su soledad, había escapado en su encierro a los indicios que lo acusaban. Se había marginado de los vecinos que, sin embargo, aún le ayudaban dejándole comida en la puerta y descurtiéndole la ropa que abandonaba en el tendero común. En el orden que había creado, había un hilo para entrar y salir de su fantasía a la realidad. El vecindario de gente humilde y solidaria. El crepúsculo empezó a esparcir su sopor sobre los seres y las formas. Las cosas van envejeciendo hasta perderse o esconderse para resurgir a poblar el siguiente día. Todavía miraba al camposanto, el muro y el mundo real más allá de la ventana. Sentado de espaldas al poniente, su silueta se recortaba como un espectro que pertenecía a ese paisaje. Cuando decidió marcharse había vuelto a ver bultos borrosos. Las imágenes reales se quedaban en el cementerio. Dice adiós a Edgardo, seca sus lágrimas como tratando de ver con más claridad y vuelve a sentir la sensación de pasos acolchados. Creía que su ir y venir de las confusas sombras estaba en relación con su fatal historia Creía que su ir y venir de las confusas sombras estaba en relación con su fatal historia de hermano, con ese flotar del cementerio a la casa motorizado por la mano etérea de Dora. Siguió con los ojos cerrados y cuando los abrió volvió a estar en casa con la eterna ventana abierta. 2. Cuando tú te hayas ido. Plano general. Por la ventana todo se ve pequeño. Se ve esfumando el rectángulo. Primero plano a un pequeño punto rectangular y luminoso. Muy despacio se abre y la luz llena todo. Y se distingue un pueblito con casas alineadas, calles limpias y arboledas. Traveling, una puerta multicolor se abre lenta y sin ruido. Adentro, una panorámica de reconocimiento deja ver el cuadro ingenuo sobre la pared de madera. Pequeños ángeles de yeso, cortinas de arandelas y un fondo translúcido donde se adivina una mujer que se mueve afanosa, manipulando objetos y vasijas. Sonido de cocina. La casa era pequeña y tenía las paredes pintadas de muchos colores. La sala azul, rojo el pasillo, papeles verdes en la puerta de los aposentos. Todavía Puerto Plata tenía esas luces que giraban allá en puntilla, como un faro sin barcos, y las lluvias venían sin avisar con sus cantos entre las canas
o los techos de zinc. La llave pública de la calle 2 y el canalete del arroyuelo eran los lugares preferidos por Dora y Lucinda. Bañarse con sus vestidos de franela pegado a las tetinas que despuntaban era una delicia. Dora se tapaba cuando los muchachos asomaban por debajo de las alcantarillas y el encache. Pero Lucinda, con mal disimulada inocencia, arqueaba el pecho para agrandar el busto y despertar el deseo de los carajitos que corrían detrás del árbol grande a masturbarse. El primo Israel odiaba la amistad de Dora con Lucinda. A esa muchachita solo le falta tamaño para perderse, murmuraba mientras masticaba hojas de limón bajo la sombra. El primo miraba el mundo de las niñas desde dos distancias, la que obligaba a su encierro, pues nunca salió de la casa, solo iba del patio a la sala en horas de almuerzo, de la sala a los aposentos en horas de dormir. La segunda distancia la imponía su escasa capacidad de usar el cerebro. Había nacido a los 10 meses de su madre gestarlo, con el cuerpo del tamaño de la cabeza. Fue intervenido en una cirugía perdió parte del encéfalo. La parte lógica, decía la familia, que se hizo cargo de él después de la muerte de la madre, el mismo día de parirlo. El primo miraba por la ventana desde el pasillo que formaban los arbustos de limón entre el patio y la cocina por endijas, y sabía que las dos niñas tenían destinos diferentes. A pesar de haber nacido bajo el signo de Libra, en el mismo barrio, en casas contiguas, traídas al mundo por la misma partera y casi a la misma hora, el primo Israel tenía razón. Nada parecía acercar las personalidades de aquellas quimeras, tocándose ilusoriamente en la curva de los destinos. Los rasgos físicos así eran similares, tanto que muchos llegaban a pensar en parentescos y a rumorar que el padre de Lucinda había lanzado aquella noche, 6 de enero, por partida doble, dejándole sus reyes a 2 mujeres en el mismo vecindario. Pero había una llamita de malicia que se filtraba por los intersticios de Lucinda y se derramaba como un extraño aceite por todo el cuerpo de quinceañera. Tenía eso que los hombres adivinaban cuando parpadeaba en los fingidos rechazos, en el ritmo de la falda que parecía danzar en sus caderas precoces. Apenas se supo codiciada por su sexo opuesto, tomó al espejo por aliado, consumía horas acicalándose, poniéndose sombra de carbón alrededor de los ojos y hablándole a su propia imagen. Tú vas a ser dominadora, se decía. Se contorneaba con gracia cuando caminaba, haciendo figuras en el aire y música sobre sus ancas. Pero lo que más llamaba la atención era su risa, a un tiempo malvada y virgen. Dora, sin embargo, era bella, pero introvertida. Se cuidaba de no dar de qué hablar y andaba siempre como asustada de ser sorprendida por los ojos deseantes de los hombres, creyendo que la belleza era tentadora y la tentación un pecado. Humedecía sus cabellos
en linaza y hacía con ellos un horrendo lazo empastado y grasiento. Torcía los ojos y los labios inútilmente, pues lo bello venía como de otra parte a reflejarse en su cuerpo sin remedio. Luchaba por retardar las pulsaciones y cambios que las glándulas ponían en el cuerpo a su hora, como el inevitable brotar de la flor oculta en el capullo. El párroco la disuadió de su inocencia, que no sentaba a nadie. Aún así mantuvo discreción y distancia frente a los hombres. Así crecían Dora y Lucinda, diferentes e iguales, cuerpos y gestos parecidos, pero mundos internos disímiles. Dora, en la medida en que su físico cambiaba al paso torrencial de las hormonas en su sangre, se hundía más en sí misma buscando algo que todavía no sabía nombrar, pero estaba segura de poder identificar en su momento. Lucinda se metía por las noches en los matorrales y un olor a sudor, Lucinda se metía por las noches en los matorrales y un olor a sudor y deseo se esparcía junto al perfume por la pringamosa. Había descubierto temprano los placeres solitarios del cuerpo y se tocaba las entrepiernas hasta que la respiración se agitaba y decía cosas que ella misma no entendía. Terminaba húmeda y cansada, con los muslos entumecidos, como en los días en que le tocaba limpiar toda la casa y le bajaba la menstruación. Fue en uno de esos viajes nocturnos al árbol del patio que se topó con el diablo. Otra mano, no la suya, empezó a hundirse rítmicamente en su vagina, haciéndole sentir nuevos escalofríos. Las piernas no le respondían para correr, no podía mirar atrás, pero alguien le respiraba muy cerca de sus cabellos mojados. Adivinaba intermitencias doradas alumbrándole la nuca. Sin dudas, las lenguas de fuego del infierno que vio en la litografía de San Miguel. Ahora nadie tenía al maligno bajo sus plantas. Estaba libre y la tenía asida en forma de serpiente. Olía a piel chamuscada, a ropa vieja, y persistía ese centelleo dorado en la oscuridad. Fue entonces cuando le dio el primer ataque. Cayó al suelo con espasmos, cortándose la piel con las hojas de caña, arqueando el cuerpo y bufando como animal enfermo. La encontraron desnuda, su ropa nunca apareció. La llevaron muda a la casa. Al segundo día, cuando pudo hablar, dijo haber visto por un instante terrible a un hombre siempre riendo, con la boca llena de fuego y los ojos enardecidos. Desde entonces se le prohibió volver sola al patio y aprendió a no responder si no la llamaban por sus dos nombres. El segundo solo lo sabía la familia más cercana. Desde que ocurrió ese hecho, las dos adolescentes estuvieron más unidas. Los familiares de Lucinda no le permitían estar sola un solo instante. Dora la acompañaba casi todo el tiempo y siempre dormían juntas, intercalando las visitas de una y de otra. La madrugada en que el beodo despertó a todos con sus alaridos, las muchachas
no habían dormido, chacharreando sus fantasías. Era una hora imprecisa cuando se escucharon los gritos desesperados. Medio pueblo se levantó para ver al hombre de escasa estatura, lacerado después de haberse arrastrado a través de los grandes tubos de las alcantarillas en construcción. Balbuceaba disparates y se espantaba unas moscas invisibles del rostro. Algunos hombres lo remolcaron hasta la llave pública y le echaron abundante agua en la cabeza, casi hasta ahogarlo. Cuando regresó del mundo de los ahumados, se zafó de los brazos que los acogotaban bajo el grifo y empezó a berrear: Jesús magnífica, ánima mea, una bruja volando, una bruja, señalando hacia la pared desvencijada donde estaba empotrado el dispensador de agua corriente. Varias personas se envalentonaron y fueron a otear detrás de la tapia. De repente emerge de la penumbra una mujer de cara aceitunada, con el pelo como varillas eléctricas, de los puños aferrados en una rama de guayaba, de la cual pendía un morral manchado. Era Facera, la misteriosa vecina que pasaba todo el día encerrada y por las noches mantenía unas luces titilantes hasta la madrugada. Las pocas veces que se le vio sentada al frente de su casa por las tardes, asombraba el tamaño de sus tetas. Algunos decían que cada día le crecían 1 centímetro, que era un bacá, y poco a poco se estaba convirtiendo solo en ubre. Facera miró a todos con ojos amenazantes y rojos. Luego parecía salir de un trance con calma. Dijo: este desgraciado borracho, vengo a buscar agua y cuando me ve se tira por las alcantarillas como si hubiera visto al diablo. Pero nadie se aventuraría a esa hora por los alrededores del encache, y no es posible atrapar agua con un cayado y un morral. Las bocas calladas por el miedo, la luna salió de entre las nubes negras con tanta luz que parecía un amanecer repentino. Nadie pudo volver a dormir. Algunos recordaron aquel mozalbete que lanzó piedras a la casa de Facera, quejándose por esas luces raras que lo desvelaban. Y una sola imprecación de ella hizo que el brazo le quedara enfermo. Cuídate ese brazo, dijo, y el músculo se anquilosó hasta volverse una rama mustia colgando del hombro. Pero nadie se atrevió a mencionar el incidente. La gente se dispersó. La gente se dispersó. La vieja se encerró en su casa y empezó a hablar sola. El borracho corrió despavorido calle abajo, como si la visión aún lo persiguiera, invocando todos los salmos. Abrazados por el miedo, Lucinda y Dora pensaron al unísono: el diablo existe. Lo que más las unía, aparte de su terror
por los misterios. Era la fantasía de viajar juntas. Dora soñaba con estudiar y llegar a encontrar, sin buscarlo, al hombre que habría de llegar, el que la tocaría sin decir palabra, autorizado a hacerlo desde antes de conocerse, el que se quedaría para siempre. Lucinda juraba que dominaría la bestia llamada Santo Domingo, que sería la reina de todo lugar y estaría en todas las bocas como el nombre de una bebida exótica. Ninguna sabía que el próximo verano ya no vendría a la llave pública y no sería necesario soñar más. Cuando el hombre tocó a la puerta y una vez abierta mostró sus dientes, el primo Israel comenzó a decir muchos disparates. Se remolineaba de la cocina al patio, hasta hubo que ponerle un bozal para que los padres de Dora pudieran escuchar al visitante. El hombre tenía varios días en Puerto Plata. Se había presentado a sí mismo como inspector de escuela y había recorrido las aulas haciendo anotaciones, solicitando datos de ciertas estudiantes y conversando con los maestros provincianos, quienes nunca le pidieron documento que lo identificara, pero en pocos días lo asumieron como el licenciado de la normal y el resto del pueblo lo repitió por autoridad que ejercía la palabra de los maestros. Los padres de Dora escucharon la maravillosa propuesta de una beca para su hija, que la madre de Lucinda, viuda desde hacía años, ya había aceptado. Don Nin, que así se llamaba el papá de Dora, había perdido su trabajo en la chocolatera desde que su administrador de apellido Magluta hizo no se sabe qué con el capital de la empresa. Dora terminaba su bachillerato en la escuela Antera Mota y soñaba con ser enfermera. Dios envió una oportunidad y hay que hacer lo que la providencia quiera. No ser desagradecido de la Virgen, susurraba la mamá, mientras el primo Israel berreaba tratando de quitarse el bozal. Amenazaba con entrar a la casa y la señora le hacía señas deteniéndolo y seguía echando bendiciones en voz baja, como hablando para sí, cuando en realidad quería que Don Nin la escuchara influir sobre su decisión, como siempre, sin que lo parezca. El primo resoplaba y señalaba hacia el sol, que se veía marcado por un anillo y había bajado de intensidad. Hace un sol de agua, rezongó Don Nin. El visitante le hablaba de unos papeles legales que había elegido a las dos niñas por recomendaciones de sus maestros. Mostraba unas fotos amarillentas con unas muchachas uniformadas y en formación frente a un edificio viejo, como muestra de su trabajo de ayudar a colegialas para que continúen sus estudios. Pasó unas papeletas a Don Nin y es un préstamo hasta que las muchachas empiecen a producir, y no se apure, que estarán en casa de familia decente. Hablaba a saltos y mirando siempre al suelo, como si buscara las palabras adecuadas. Don Nin juró que no quería tomar el dinero, que las manos se le cerraron
sobre esos pesos, que duró días con los dedos crispados, que los sintió calientes como la lágrima que solitaria se surcó las pequeñas arrugas alrededor de los labios. Lo juró hasta la muerte. El hombre que todos llamaban licenciado, sin nadie atinar a preguntarle por su nombre, miró desde la salita a las dos niñas que hablaban en el cuarto. Su sonrisa ancha dejó ver todo el oro de sus dientes. Lucinda lo miró por encima del hombro de su amiga. Flashback. El día en el cañaveral, las manos que no eran suyas, los destellos que salían de una boca, los ojos enrojecidos, la sangre que se lavó 100 veces. Sin miedo, murmuró, el diablo no existe. 3. Con mi dolor a solas. Fade in. Solo se escuchan voces sin concierto, fragmentos, susurros. Despacio se hace visible una luz pobre y sombras sentados frente a una silueta de mujer. Una voz meliflua interpreta boleros sobre una pista que chirria. Más luz deja ver una pared que tapia la salida. Más luz deja ver una pared que tapia la salida. Más luz deja ver una pared que tapia la salida entrada. Entra el cuadro abruptamente, un cielo con vidrio, quizás un espejo tomado en contrapicado. Sobre el vidrio se refleja un opaco rayo de luna. Pensamiento, imaginación, creencia, todo es una pantalla con hechos irrefutables que se van dibujando en la pared del cuarto donde Claudio alucina. Era como una trampa. Tenía una puerta de entrada que también era la salida. Al cruzar la verja, que terminaba en filosos cascos de botella empotrados, se descubría lo que antes fue quizás una casa. A la derecha, una puerta clausurada y adentro marcas en el piso que indicaban que habían derribado varias paredes para habilitar el salón. Un rectángulo tapizado de cortinas de falso terciopelo, mesas metálicas en orden caótico con el tope de formica, la escasa luz de bombillas pintadas dejaba ver siluetas de hombres sentados, algunos con mujeres en las piernas, otros solos mordiendo vasos cerveceros para quitarse el amargo que deja en la boca lo irrecuperable. Al fondo, la barra forrada de espejos multiplicaba las botellas y deformaba los cuerpos de algunas mujeres que cruzaban las piernas sobre unas banquetas circulares. Un tipo siempre grande, exageradamente un tipo riendo con una corbata en forma de mariposa, exageradamente grande, exageradamente roja, mezclaba los tragos. Debajo del mostrador, un aceite con 3 corchos flotando y una mecha
encendida en el centro, refresco rojo y botellas decoradas con pañuelos multicolores ante la imagen de Santa Bárbara. La vellonera brillaba en la penumbra y entre canciones hacía girar un tambor repleto de discos y el pick-up llevaba el 45 de acetato hasta un plato vertical y era temprano en el Gato Azul. Margarita no solo era la dueña del lugar, también era la más codiciada por los hombres. Aunque pasaba de los 30, tenía un cuerpo de esos que paran el tránsito. Su caminar hacía brotar erotismo de las piedras y las luces del antro encandecían cuando ella reía con la estridencia de una niña, mostrando sus dientes muy parejos. Algunos días sube a una pequeña tarima a cantar y contornearse. Su espectáculo hace babear a los hombres que pueden poner a cualquier gatica nueva por estar con la jefa, la dueña, la entrenadora de cueros, la Margarita. Nadie sabe cómo ella emponzoñar el trasero y hacerlo vibrar sin fin, levantando los talones como una bailarina. Podía doblar en casi todas las boleristas, Nadie sabe cómo ella emponzoñar el trasero y hacerlo vibrar sin fin, levantando los talones como una bailarina. Podía doblar a casi todas las boleristas y guardaba en su habitación secretos que algunos elegidos comentaban sin haberlos descifrado del todo. Ella, que completó la secundaria en el barrio, guardaba una copia del Kama Sutra, versión de farmacia, que la ayudó a alcanzar su fama y prestigio, hasta que un día llegó Dora, esquiva y perdida en la maraña que le había tejido el hombre de los dientes de oro. Lo primero que hizo fue depositarla en manos de Margarita. Gradúame esta bachiller. Los primeros días, la maipiola se sentaba con ella como una madre con su hija. La escuchaba y juntas maldecían al hombre que una noche violó a Lucinda en los cañaverales. Mentía con facilidad la Margarita, poniendo rostro de víctima. Aquella mujer que había sabido vivir del arte del fingimiento, abrazaba a Dora consolándola. Terminaba siempre con un susurro en el oído, haciendo lo que te pide, no te pasará nada. Aunque estuviera engañándola, era un bálsamo a la soledad donde fue arrojada tan de repente, alejada de su familia, de todo lo que conocía, tirada en un lugar que percibía lleno de acechanzas. Veía ojos detrás de las cortinas curtidas, suponía manos crispadas al otro lado de las puertas, listas para descargar el golpe. Y por las noches escuchaba gritos que le recordaban aquel día, fiesta de San Felipe, cuando se sacrificó el cerdito
que por años la familia había criado, y ella tardó días en descubrir que la cena había estado chillando su agonía en el patio. Estaba perdida en un ambiente que no era su hábitat, paralizada. No tenía ningún entrenamiento para salvar barreras y obstáculos que cada día y hora la acorralaban. Solo Margarita parecía encajar en sus esquemas. Aun si la embaucaba, ella seguía siendo la lánguida esperanza, algo parecido a una familia. Después de su secuestro, la muchacha no había parado de llorar, pero llevada por la mano amiga de Margarita, empezó a animarse, a salir al bar, compartir con otras chicas y hasta a bailar sola en un rincón, sin saber que los parroquianos ya se disputaban quién sería el primero en comerse el bombón de Puerto Plata. Cada vez que ella movía sus caderas creyendo no ser vista, Margarita hacía señas tras las cortinas, como quien oferta un producto nuevo, y los hombres se relamían la lascivia, esperando el momento en que la experta les indique que la novata está lista. Ya han hecho sus apuestas los chulos más aviesos, jactándose de que no hay culo que se le resista. Es como amansar potrancas. Primero le pones la silla y la dejas trotar sola, decía Margarita cuando los hombres le preguntaban cuándo podrían comenzar sus lances para llegarle a la Dora, que a pesar de los meses en el Gato Azul, seguía rehuyendo a abrir sus jamones como lo hacían las demás. Algunas gaticas de la casa habían mostrado su disgusto, que la nueva no se gana su comida, que hay privilegios, que todas somos putas, pero sabían que también habían pasado por ese proceso con Margarita y se habían graduado con altas calificaciones en el oficio de la lengua, el arte de mover el culo y las ciencias del fingimiento. Viniste aquí a revolcarte, a coger babosos, a chuparte ese tecahuil, no a hacerte la pendeja para que la jefa te coja pena, vociferaban las gaticas. Le dejaban en la puerta de la habitación condones usados y notas procaces. Un día le hicieron llegar en una caja de zapatos un pan embarrado de salsa de tomate con una zanahoria incrustada. Así te lo van a hacer. La Cuta, una pelirroja alocada que conocía el diccionario completo de la maledicencia y la baja estofa, que hablaba siempre tocándose la vulva, confirmando que permanecía en su lugar con unas palmaditas, era la que más protestaba con su rosario de obscenidades. Aquí cogemos todas o se acaba el juego. La acorralaba en los rincones y le mostraba su navaja de barbero. Le pegaba el rostro como si fuera a besarla. Pendeja, le decía al oído, y luego corría por el pasillo voceando. Pendeja, pendeja, pendeja. Y las otras coreaban desde sus cubiles.
pendeja, 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 hasta que la jefa intervenía y con amenazas amedrantaba a las gaticas. Cuando esa piel esté lista para ser tocada, va a compensar la pérdida. Se podía leer entre los dientes de oro del tratante de blancas que hablaba a diario con Margarita y la convidaba a ser paciente. La entrenacueros observaba a Dora, que ya bajaba al bar, probaba un Cuba Libre y reía como si usara una máscara. Cubrir las heridas es la primera lección de la cabaretera. Abrazaba al bartender y ya la masa casi está en su punto. Este bizcochito se lo va a comer alguien, repetía Dientes de Oro, único apodo con el que se conocía en todo Santo Domingo a este tipo flaco, con unas uñas largas y cuidadas femeninamente, con las que jugaba frotándose la yema del pulgar mientras hablaba. Nadie sabe de dónde había salido. Se paseaba por todos los lupanares de la capital ofertando niñas. Luego iba a los pueblos a engatusar a la pobreza. Los dueños de antros no desconfiaban del individuo. Tenía el perfil de la ralea cloacal, el gesto de la infamia, la mirada de lo pútrido, pero cuando reía podían ver las llamitas del infierno, y el diablo siempre cumple. Claudio, decían, que el cuarto de Margarita era un laberinto en conjunto de puertas abiertas. Decían que el cuarto de Margarita era un laberinto, un conjunto de puertas entreabiertas en las que había que atisbar una por una hasta encontrarla con tules en la cama. Decían que a través de su cuerpo podía verse el amanecer, las existencias pequeñas de la madrugada, aunque fueran las que provocaban arrebatos y días de orgasmos. Decían que al abrir sus piernas salía un tallo pequeñito con pétalos que se adherían a las bolsas y hablaban tu hombría hacia la cueva cuajada del cajuil y leche de cabra. Decían que se movía como remolino, haciéndote girar como las aspas de un abanico hasta perder el sentido de orientación. Que su sexo era una trampa para hurones y que uno se quedaba allí metido hasta venirse varias veces. Que era hija de la metresa y podía cingar por varios días sin dormir. Todo era falso. El día que me metí al cuarto de Margarita, harto de que me hiciera rogar, ponerme en turno a cogerme todas las gatas de El Gato Azul, no encontré nada. Era un vacío, como una nube, las paredes blanquísimas, el piso blando
y el único adorno, una mujer en cueros. A cada paso, la habitación se balanceaba. Todo me había crecido. Desde la puerta podría alcanzar a Margarita y penetrarla. Ella mostraba su vagina y no vi los pétalos que otros hombres decían, ni un culo parlante, unos labios que susurraban algo así como: tú no querías, ven a ver qué es lo que es. Pero yo no me movía de la puerta, pensando que el cuarto era como un puente colgante en cuyo extremo estaba ese volcán de piernas abiertas. Yo, que había estado en misas negras, me asusté cuando la vi como una araña con un arma apuntando hacia mí. Entonces las paredes empezaron a ablandarse, todavía más hasta caer sobre nosotros, y volvemos un capullo. Entonces las paredes empezaron a ablandarse, todavía más hasta caer sobre nosotros y volvernos un capullo. Los labios de su volcán dejaron de hablar y querían comer mi carne. Estoy en una cápsula donde lloro risas y sufro el goce al que me anticipo. Algo venía de la cabeza por la columna, un casi loco. Entonces las paredes empezaron a ablandarse, todavía más hasta caer sobre nosotros y volvernos un capullo. Los labios de su volcán dejaron de hablar y querían comer mi carne. Estoy en una cápsula donde lloro risas y sufro el goce loco que me anticipo. Algo venía de la cabeza por la columna, un casi... Los labios de su volcán dejaron de hablar y querían comer mi carne. Estoy en una cápsula donde lloro risas y sufro el goce al que me anticipo. Algo venía de la cabeza por la columna, un casi loco abandono de los sentidos, y la mujer araña me empujaba al pasillo y me señalaba otro cuarto, diciéndome algo que el vértigo no me dejaba entender del todo. Dora, en verdad, Dora, en verdad se sufre hasta donde uno le alcanza el dolor. Cuando llegué a El Gato Azul, pensé que de seguro me iba a morir. Y sin embargo, mírame, detrás de esta cortina, cantando y bailando como si nada. Pienso en Lucinda, me siento un poco ella cuando trato de volver. Pienso en Lucinda, me siento un poco ella cuando trato de mover las caderas y levantar las tetas. Yo sé que aquellos hombres me acechan, igual que Lucinda hacía en la llave pública. Finjo no saber que me codician, pero todavía me duele, papá. A veces corro a encerrarme en mi cuarto. Me abofeteo
como él lo hacía si me viera exponiéndome ante estos tipos. Punto y aparte, continuaremos con esta novela.